Noqaqsutimi Roger Antonio Mamanicoya, kunawinchay huk hatun napaycuyta charichimuykichis Hamauta, Wilson, hinallataq Menton, kuna yachaq masiykunaman, sunquririmanta pacha huk hatun napaycuyta. Kunawinchay rimarisa historia del materialismo nisqamanta. También sobre la necesidad de estudiar esta historia. Luego pasaré a tocar el materialismo premarxista. Y el último, pero no menos importante, el materialismo inglés. Bueno, primeramente veremos cómo evolucionó el materialismo. No nombraremos a todos los filósofos, solo a los que trascendieron de forma histórica. Nos enfocaremos en la historia y luego en la segunda parte veremos las causas y todo lo que pasó en el transcurso y el tiempo desde hace 2000 años. También daremos causas de por qué estudiaremos la necesidad de su historia de la filosofía en los burgueses y que dicen que está incompleto o incompletas. En efecto, se emplea diversos tipos de falsificación por estas épocas. Los supuestos materialistas no eran llamados como tal, entonces hay muchos históricos que no se consideraron en la historia, así como Diderot, que fue el primer materialista más grande antes que Marx y Engels. Entonces hablamos de ellos, pero en realidad no sabrán del nacimiento del materialismo. Sin embargo, dieron nacimiento a toda esta corriente del materialista o materialismo, así como se enseña la historia de la literatura y de la filosofía en el siglo XVIII, ignorando a Aulas y Helvetius, que fueron grandes pensadores de esa época, porque la historia del materialismo es fundamentalmente instructiva para conocer y comprender los problemas del mundo, y el materialismo fue siempre algo vivo y siempre está en movimiento. Pero de esta misma manera que el idealismo, el materialismo pasa por una serie de fases en su desarrollo. Las ciencias naturales dan una ruta de desarrollo. Vamos a comprender y diferenciar en dos periodos. La primera, el origen de la antigüedad griega hasta Marx y Engels, y la segunda, el materialismo de Marx y Engels a nuestros días. Estudiamos de esta segunda parte con el materialismo dialéctico. Y bueno, aquí viene el materialismo premarxista. En la antigüedad griega tengamos presente que el materialismo es una doctrina que estuvo siempre ligada a la ciencia y que evolucionaron y progresado por la ciencia y filósofos de esa época. Estos primeros filósofos eran, como dijo Engels, naturalmente dialécticos. Lo que impresiona el hecho de que todas las partes se encuentran en movimiento, el cambio y que las cosas no están aisladas sino íntimamente ligadas unas a otras. Define Heráclito, a quien se le llama el padre de dialéctica, decía, nada está inmóvil, todo influye, jamás nos bañamos dos veces en el mismo río, porque este nunca es en dos momentos sucesivos del mismo. De un instante de otro ha cambiado. Las experiencias de estos primeros filósofos eran exactas, sin embargo, se desecharon porque cometían el error de ser formuladas a priori. Otros pensadores griegos también han tenido las concepciones más, como por ejemplo Leucipo en el siglo V a.C. ya había discutido la teoría de los átomos, cuya teoría fue establecida por Epicuro en el año 341 y 270 a.C. Así también Lucrecio, discípulo de Epicuro, dijo que la humanidad es desdichada porque la religión ha hecho creer a los hombres que después de la muerte el alma vivía y por ello podría sufrir eternamente. Por lo tanto, este miedo, el que no permite a los hombres ser felices sobre la tierra, hay que quitarle ese terror y la única teoría capaz de lograr es el materialismo. A principios del siglo VI y VII, Carlos Marx dice: el materialismo se desarrolla principalmente en este último país, que es el hijo innato de Gran Bretaña, y luego será Francia, que seguirá desarrollándose hasta el siglo XV y XVI. El materialismo francés, cuya convergencia con el materialismo inglés, así de esta manera se incluirán y contribuirán a hacer avanzar la historia del materialismo hasta el siglo XVIII. Sin embargo, Bacon, este es el célebre en tanto por fundador método experimental en el estudio de las ciencias. La ciencia es el gran libro de la naturaleza para estudiar. Por ejemplo,
cómo se procedía en aquellos tiempos, se tomaban los pasajes escritos por Aristóteles y sobre un determinado tema después se tomaba los libros de Santo Tomás de Aquino, que era un gran teólogo con los fines de Aristóteles, y Santo Tomás definió que la ciencia de la Edad Media se denominaba la escolástica. Bacon, no obstante, reacciona contra esta escolástica cuando quiere estudiar el gran libro de la naturaleza. En esa época se planteaba una cuestión de dónde provienen las ideas y de dónde nuestros conocimientos. Cada uno de nosotros tiene la idea de las casas. ¿Y por qué hay casas? Los idealistas creen que Dios es el que nos da la idea de las casas, pero Bacon decía que la idea existe porque se veían o tocaban las cosas, pero todavía no podía demostrarlo. Entonces fue Luke en 1632 a 1704 que él se empeñó a señalar que las ideas procedían de las experiencias. Demostró que todas las ideas provienen precisamente de las experiencias y únicamente de las experiencias. Con la idea de Locke, el materialismo inglés llega a Francia en la primera mitad del siglo XVIII. Y bueno, esta sería la parte de mi exposición. Muchas gracias. Paso a mi compañero. Hello, my name is Leonardo. In this opportunity, I will talk about el materialismo en Francia, el materialismo en el siglo XVIII, de dónde procede el idealismo y de dónde procede la religión. El materialismo en Francia se puede situar a partir de Descartes en 1596. El nacimiento en Francia de una corriente netamente materialista. Es en ahí donde Descartes ha tenido una gran influencia sobre estas filosofías. En esta época en que la ideología feudal estaba muy viva, hasta en las ciencias, en que se estudiaba de manera escolástica, donde, donde tenía un razonamiento que había dos clases de gente, los nobles y los que no lo son. Los nobles tienen todos los derechos y los otros no. Se aplicaba este mismo razonamiento a las ciencias, o sea que únicamente aquellos que por su nacimiento tenían una posición privilegiada, tenían el derecho de ocuparse de las ciencias. Únicamente ellos eran capaces de comprender los problemas. Descartes luchó, pues contra ese razonamiento, dijo al respecto, el buen sentido de la cosa mejor, el buen sentido es la cosa mejor compartida en el mundo. En consecuencia, todo el mundo tiene los mismos derechos ante la ciencia, y por si él hace, por ejemplo, una buena crítica de la medicina de ese tiempo, el enfermo imaginario de Melioré es un eco de las críticas de Descartes. Es porque quiere hacer una ciencia que sea una ciencia verdadera, basada en el estudio de la naturaleza, rechazando aquella enseñanza entonces en que Aristóteles y Santo Tomás eran los únicos argumentos. Bien, en esta época penetraría en Francia con las ideas de Locke, el materialismo inglés, de la confusión de estas dos corrientes. Van a ser el materialismo más evolucionado. Este sería el materialismo en el siglo XVIII. Este materialismo fue defendido por filósofos que también supieron ser luchadores y escritores admirables, criticando continuamente las instituciones sociales y la religión, aplicando la teoría práctica y siempre en la lucha contra el poder. Fueron a veces encerrados en la Bastilla. Son ellos los que reunieron sus trabajos en la gran enciclopedia, en la que fijan la nueva orientación del materialismo. Por otra parte, tuvieron una gran influencia, puesto que esta filosofía era, como dijo Engels, la convicción de toda la juventud culta. En la primera mitad del siglo XIX, a causa de los acontecimientos históricos, comprobamos un retroceso del materialismo. La burguesía de todos los países hace una gran propaganda en favor del idealismo y de la religión, porque no solamente ya no quiere que se propaguen las ideas progresistas, o sea, materialistas,
sino que además tiene necesidad de adormecer a los pensadores y a las masas que mantenerse en el estado de poder. Entonces, vemos a Feuerbach en Alemania afirmar en medio de todos los filósofos idealistas sus convicciones materialistas, volviendo a colocar decididamente el materialismo en el trono. No es que aporte algo nuevo al materialismo, pero retoma de una manera sana y actual las bases del materialismo, que habían sido olvidadas, influencia así los filósofos de su época. Llegamos a este periodo del siglo XIX, en que se comprueba un progreso enorme en las ciencias, debido en particular de estos tres grandes descubrimientos: la célula viva, la transformación de la energía, la evolución de Darwin, que permitía a Marx y Engels, influenciados por Feuerbach, hacer evolucionar el materialismo, para darnos el materialismo moderno y dialéctico. Por consiguiente, la unión muy íntima del materialismo y de la ciencia es la que permitiría la filosofía convertirse nuevamente, sobre las bases más sólidas y científicas, en el materialismo dialéctico, el de Marx y Engels. Volveremos a encontrar, pues, el acta de nacimiento del materialismo al lado de la ciencia, pero si bien descubrimos siempre de dónde procede el materialismo, debemos establecer también de dónde procede el idealismo. Es por eso que nos hacemos la pregunta: ¿de dónde procede el idealismo? Lenin ha escrito a este respecto una fórmula que debemos estudiar: el idealismo no es nada más que una forma afinada y refinada de la religión. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente: el idealismo sabe presentar sus concepciones mucho más flexiblemente que la religión. Pretender que el universo ha sido creado por un espíritu que le flotaba por encima de las tinieblas, que Dios es inmaterial, y luego bruscamente, como lo hace la religión, declarar que Él habla por el Verbo y que tiene un Hijo Jesús, constituye una serie de ideas presentadas brutalmente. El idealismo, al afirmar que el mundo no existe más que en nuestro pensamiento, en nuestra mente, se presenta de una manera más oculta en el fondo. Como, como sabemos, viene al ser mismo, pero es una forma menos burda, más elegante. Por eso el idealismo es una forma afinada de la religión. Es refinada también porque los filósofos idealistas saben, en las discusiones, prever las preguntas, tender celadas, como Filón al pobre Hilas en los diálogos de Berkeley. Por decir que el idealismo proviene de la religión es simplemente postergar el problema, y debemos preguntarnos inmediatamente: ¿de dónde procede la religión? Engels nos ha dado sobre este tema una respuesta muy clara. La religión nace de concepciones limitadas del hombre. Para los primeros hombres, esta ignorancia es el doble ignorancia de la naturaleza, ignorancia de sí mismos. Es preciso continuamente en esta doble ignorancia cuando se estudia la historia de los hombres primitivos. En la antigüedad griega, que sin embargo ya consideremos como una civilización avanzada, esta ignorancia nos parece infantil. Por ejemplo, cuando se ve que Aristóteles pensaba que la Tierra era inmóvil, que era el centro del mundo y que alrededor de la Tierra giraban planetas. Estos últimos, que calculaban, eran 46. Estaban fijos como clavos en un ciérrago, y que todo giraba alrededor de la Tierra. Los griegos pensaban también que existían cuatro elementos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, y que no era posible descomponerlos. Sabemos que todo es falso, puesto que ahora nosotros descomponemos el agua, la tierra y el aire. No consideramos el fuego como un elemento del mismo orden. Si era tan grande la ignorancia de los sabios griegos, a los que consideramos ya como muy avanzados, ¿cuál debía ser entonces la ignorancia de los hombres que vivían millares de años antes de ellos? Las concepciones por las cuales los hombres primitivos tenían de la naturaleza y de sí mismos estaban limitadas por la ignorancia, puesto a pesar de todo esos hombres trataban de explicar las cosas.
Todos los documentos que poseemos sobre los hombres primitivos nos dicen que esos hombres estaban muy preocupados por los sueños. Ya en el primer capítulo hemos visto que cómo habían resuelto esta cuestión de los sueños mediante la creencia de la existencia de un doble del hombre. Al comienzo atribuían a este doble una especie de cuerpo transparente y liviano, con una consistencia todavía material. Solo mucho más tarde nacerá en su espíritu la concepción de que el hombre tiene en sí principio material que se sobrevive después de la muerte, en un principio espiritual. La palabra viene del espíritu, que en latín quiere decir soplo, el soplo que se va como el último suspiro, en el momento en el que se entrega el alma y que solo el doble subside. Entonces el alma explica el pensamiento, el sueño. Allimpunche y cachón licenciado, Allimpunche y cachón compañeros, Nokasuti Robert Alessandro Quispe Cusilaime, Nokakani Taraco Yachtamanta, y con Ampunche y Palarizo vamos a hablar de lo que es el méritos del materialismo. Cuando hablamos del méritos del materialismo, hemos visto nacer el materialismo en la antigua Grecia. Entonces, de ahí que siguiendo los principios de que está la ciencia del materialismo, no se desarrolla. Llegamos a comprobar en el transcurso de la historia, en la Edad Media, como consecuencia débil, adelanto de las ciencias, pocos avances materialismo. Es porque que en la Edad Media los pensadores han sido perseguidos por la Iglesia Católica. Es por eso que no ha habido avances en el materialismo, porque el materialismo va agarrado de la mano con la ciencia. Y es por eso que el sacerdote de la Iglesia Católica no permite. Ellos solo creen en la ignorancia. En el siglo XX, de ahí de que el materialismo francés en el siglo XVII sea la consecuencia lógica y directamente se desarrolla las ciencias. En el siglo XIX, como hemos recalcado, constatamos numerosos y grandes descubrimientos. O sea, habían grandes descubrimientos en ese entonces. Entonces, el materialismo experimenta una enorme transformación, ¿no? Con dos personajes importantes, que son Marx y Engels. En la actualidad, la ciencia progresa rápidamente y al mismo tiempo el materialismo. Cuando la ciencia progresa, el materialismo también. Entonces se observa a los mejores sabios, ¿no? Cómo aplican esas obras materialismo dialéctico, ¿no? O sea, los sabios lo usan el materialismo. En poco consiguiente, es indudable que el idealismo y el materialismo tienen orígenes completamente opuestos. Entonces, una empuja a la humanidad hacia la ignorancia, o sea, lo que es la Iglesia Católica. Ellos empujan a la humanidad a la ignorancia, pero el otro, a lo contrario, va hacia la liberación de los hombres, reemplazando la ignorancia por la ciencia. Esta lucha ha tenido a veces formas sumamente graves, como sucedió en tiempos de la Inquisición, ¿no? Entonces, para mantener a la humanidad en la ignorancia, se forma un tribunal eclesiástico y se condena. En esa época, Galileo dijo que la Tierra gira. Entonces, solo por decir eso, la Iglesia Católica lo persiguió. Y también dijo uno de los personajes más importantes de Grecia, dijo, ¿no?, que es Aristóteles, dijo también que la Tierra gira, que la Tierra solo es un punto del mundo en que vivimos. Entonces, es por eso que a Galileo Galilei, ¿no?, le condenan en ese tribunal eclesiástico que ellos forman. Entonces lo condenan a muerte, ¿no? Lucha entre esa parte había, ¿no?, que es la lucha entre la ignorancia
y la ciencia. Y nada. Y después viene Hitler con ese mismo pensamiento, ¿no? Hitler, el hitlerismo, ¿no? Muchos conocen el hitlerismo. En caso de la burguesía es sencillamente típico, dice en el libro. En el siglo XVIII, la burguesía se ve dominada por la clase feudal. En ese momento, esta situación en favor de la ciencia dirige a la lucha contra la ignorancia, ¿no? Contra la ignorancia, y nos da la enciclopedia. En el siglo XX, ¿no? En el siglo XX es la burguesía es la clase dominante. Y en esta lucha sostenida entre la ignorancia y la ciencia. Está a favor de la ignorancia con un apasionamiento mucho más salvaje que antes. O sea, eso es lo que, ¿no? El gobierno de Hitler. A nadie se le juzga por sus buenas obras, se le juzga por sus malas obras. Hitler hizo buenas obras al principio, pero fue condenado, no solamente por los alemanes, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió. A nadie se le juzga por sus buenas obras, se le juzga por sus malas obras. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Así como dice Marx, sin teoría no hay revolución. Porque si no habría revolución, el mundo ya no sería lo que estamos viviendo. Porque la revolución también nos ayudó mucho en el cambio de la sociedad, ¿no? Entonces, los defectos del materialismo pre-marxista, ¿no? Para valorar la evolución del materialismo, para calibrar bien estos defectos y estas lagunas, no hay que olvidar nunca la vinculación que existe entre la ciencia y el materialismo, ¿no? No hay que olvidar.